Familia Free Life, cordial saludo y para todos aquellos que quizás han llegado por primera vez también. Este contenido estoy seguro que sumará a la vida de ustedes. El tema a desarrollar lo he titulado A la manera de Jesús. Claro, tenemos todos cantidad de maneras de hacer las cosas. Unas maneras dignas de aplaudir, otras dignas de anular para siempre. Pero en la vida existen muchas maneras, repito, pero a la manera de Jesús las cosas son más viables, son más contundentes y es lo que deseo que capturemos de la palabra del Señor. Cómo Jesús, cuando se encontró con situaciones que eran no solamente situaciones difíciles como las que vamos a observar, sino cuando Él quiso enseñar un tema tan importante como liderazgo, lo hizo a su manera. No lo impuso, sencillamente con su ejemplo lo comunicó y creo que al pasar los años eso se ha convertido en algo digno, supremamente digno de imitar. Hay una oración que hizo Jesús que llama mi atención. Está en Mateo 26, 39 y dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús quería hacer algo, vino a hacer algo, vino a salvarnos a todos, vino a salvar al mundo entero. Y siempre Él quiso obedecer, y de hecho la palabra que lo destaca Jesús, alguien dijo que unos eruditos se reunieron para definir cuál es la palabra que describe a Jesús de manera integral, y la palabra fue obediencia. Él fue conocido y fue llevado hasta la cruz y siempre se mantuvo obediente. Y en esta oración, que quiero subrayar esa palabra súper clave, Él le dice al Padre: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira qué tremendo. Cuando Jesús nos enseña que cuando Él anduvo por la tierra, vino a obedecer a su Padre. Y en ocasiones Él quería hacer las cosas como Él quería, pero en este tema de salvación dijo: Padre, mire, por mí yo quisiera que esta copa se pase, este tema del proyecto de muerte por el pecado, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Las personas que deseamos que nuestra vida no se haga como nosotros queramos, sino como Dios desea que se hagan las cosas, vamos a copiar. Pablo en esa misma línea dijo: señores, sean imitadores de mí como yo de Cristo, porque claro, repito, es digno de imitar. Entonces, hay un Jesús que ya en el preludio, en unos momentos antes de entrar a la recta final para salvarnos a todos, le dice: Padre, pero permíteme decirte de todo corazón, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hay un pasaje, una historia interesantísima, de donde quiero rescatar eso, cómo Jesús hizo las cosas a su manera para llegar, conectar, ayudar y transformarle la vida a otros. Dice Mateo 5, 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Aquí hay una dama que está no enferma, supremamente enferma. Una enfermedad que perdura por 12 años es demasiado tiempo. Entonces, eran 12 años de padecimiento el que tuvo esta mujer. 12 años con esa enfermedad. Bueno, si a veces uno escucha a las damas cuando dicen: mira, llevo ya tantos días de mi costumbre y no me pasa, y lo que llevo son 5 o 7 días. Ahora esta mujer llevaba 12 años de padecimiento. Era, repito, demasiado tiempo. Pero ella, miremos qué dice el versículo 26:
y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Mire esta mujer, 12 años, y en el versículo 26 nos sintetiza las cosas que están pasando o que pasaron en esos 12 años. Había mucho sufrimiento, había sufrido 12 años de padecimiento, había sufrido mucho, también había gastado todo lo que tenía, y otra palabra a destacar, antes le iba peor. Una persona que guerrea, que lucha por 12 años frente a una situación adversa, difícil, y que al pasar el tiempo antes le vaya peor, de verdad que es lamentable. Entonces, destaco estas palabras: había sufrido mucho. No sé si esto se parezca a tu caso. También había gastado todo. No sé cuánto te queda, o ya sencillamente estás en las tablas, o todavía te queda una reserva, pero esta mujer había sufrido, había gastado, y resultado, antes le iba peor. O sea, no, esta iba de Guatemala, de ahí creo que salió la parte de Guatemala para Guatepeor. Y el versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Eso dice Mateo 5:27. Entonces, aquí ocurre algo cuando ella oye hablar de Jesús. Allí las cosas comienzan a cambiar. Ella quiso enfrentar esa enfermedad a su manera, a la manera de los médicos, a la manera de los profesionales que en ese tiempo se consideraba que podían ayudarle. Pero aquí, cuando ella oye hablar de Jesús, esa es la palabra clave: cuando oyó hablar de Jesús, entonces ya ella expone la situación y la pone a la altura de que se solucione a la manera de Jesús. Y la manera de Jesús es demasiado particular. Versículo 28 dice, Mateo 5:28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, después de ella escuchar hablar de Jesús, viene otra palabra clave para subrayar ahí, y es que ella decía. Ahora no solamente escuchó, sino que aquello que ella escuchó se convirtió en su confesión y en su convicción. Entonces comenzó a caminar hacia donde estaba Jesús, comenzó a desear aquello que Jesús podía darle frente a su situación, y ahora estaba diciendo. ¿Qué decía? Si tan solo toco el borde del manto del Maestro, seré salva. Y efectivamente, dice la palabra del Señor que cuando ella tocó el borde del manto, salió poder de Jesús y la sanó, y el flujo de sangre se secó totalmente. Entonces Jesús sintió que de él salió poder. Esa es la manera, una de las maneras, al estilo de Jesús, a la manera de Jesús, de él golpear, de él acabar 12 años de sufrimiento a su estilo con su poder. Todavía ese poder está al alcance. Todavía el poder de Jesús tenemos acceso a él. Ese poder sigue fluyendo para cambiar y para transformar. Estamos viendo el tema titulado A la manera de Jesús. Ahora, hay otro tema que es todavía como más impactante, no solo porque era una enfermedad distinta, sino porque esto no solo doblaba en años al caso de la señora, sino que tenía unos matices bastante fuertes. Dice Juan 5:5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. La señora aquella eran 12 años, pero este hombre era 38 años enfermo. Eso es casi toda una vida. Imagínate una persona de 38 años está joven, está en plena proyección de vida. Bueno, este hombre llevaba 38 años enfermo. Entonces,
En el versículo 6 y 7 él narra cómo estaba enfrentando la situación, no al estilo de Jesús, sino que cuenta, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, desciende otro antes que yo. Entonces, este hombre es por primera vez en la vida, o sea, tantos años enfermo, no encuentra solución y escucha una pregunta. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Parecería una pregunta, vamos una por una, parecería una pregunta como un poco absurda o que sobra, ¿verdad? Pero es que hay personas que se acomodan, se casan, se conectan con una enfermedad o con una condición de fracaso, de pobreza, de ruina, y entonces se quedan ahí. Entonces Jesús le dijo, mire, yo quiero estar seguro, ¿tú quieres ser sano o no? Y aquel hombre le dice, sí, pero nadie me ayuda. O sea, yo sí he querido acabar, durante estos 38 años he querido acabar con esta situación, pero nadie me ayuda, lo he querido hacer a mi manera. Y dice el versículo 8, Jesús le dijo, caballero, levántate, toma tu lecho y anda. Y el versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mira esto. ¿Cuál fue la manera de Jesús? La manera de Jesús fue dar una orden, una instrucción para él, una orden frente al tema de enfermedad de 38 años. Todavía el Señor tiene esa orden viva, eficaz, implícita en su mensaje de salvación, y Él te dice hoy, levántate, levántate de la condición en la que te encuentras, levántate de esa situación moral en la que estás. O sea, no sigas ahí tirado en el lecho de enfermedad, no sigas sometido a esa situación, levántate de allí. Y entonces dice, y al instante se sanó. Esa fue la manera al estilo de Jesús. Pero permítanme también sumar una lección de liderazgo al estilo de Jesús. Juan 13, versículo 4 al 7 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aquí hay varias palabras claves con las que quiero cerrar. Yo veo aquí, vámonos una por una, producción, por favor. Yo veo aquí, antes de cada slash, una por una. Yo veo aquí liderazgo al estilo de Jesús. Hoy más que nunca hay demasiado liderazgo con una tendencia al fracaso porque está desconectado de hacerlo a la manera de Jesús. Miren conmigo el liderazgo al estilo de Jesús. También quiero subrayar el ejemplo de Jesús. Jesús se para de la mesa, toma una vasija con agua y nos da ese ejemplo, el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús era servicio. ¿Cuál servicio? Servicio que trae grandeza. Ese fue el ejemplo de Jesús. Él se levantó y le dijo, muchachos, yo les voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo que implica servicio que lleva a la grandeza. Pedro dijo, no, a mí no me lava los pies, yo, olvídate. Y Jesús le dijo, Pedro, lo que yo hago en este momento no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Estimados amigos, hoy más que nunca es importantísimo que podamos traer esos principios de Jesús, de su liderazgo, y desarrollar eso, liderazgo al estilo de Jesús. Liderazgo en todas las áreas, familia, empresas,
administración, proyección, iglesia, todo al estilo de Jesús, a la manera de Él, los resultados van a ser contundentes. Me decía alguien muy experto en liderazgo. Yo le dije, ¿por qué ustedes creen, les dije yo en esa reunión, que la iglesia es importante en el mundo, es importante en este tiempo? Y me decía un CEO de liderazgo, me decía: Jesús, mira, el ejemplo que el maestro dejó y nos dio ha sido tan impactante que aunque han pasado casi 2000 años, no ha desaparecido aquello que él estableció. Hay presencia de la iglesia en todo el globo terráqueo, en todo lugar de la tierra, en todos los continentes de la tierra. ¿Por qué ese liderazgo perdura tanto? Porque se hizo a la manera de Jesús. Señor, quiero darte gracias, porque ¿para qué seguir enfrentando enfermedades, fracasos, sufrimientos, adversidades a nuestro estilo? Cuando lo hacemos a nuestro estilo, cumplimos 12 años, 30 años, 38 años de sufrimiento, quizás corremos el riesgo de perderlo todo y de cada día irnos peor. Pero cuando tú estás, Señor, cuando lo hacemos a tu manera, puede ser que vayan 12 años o 38 años, ese será el punto final cuando lo hacemos a tu manera, Señor. Padre, aún nuestro liderazgo, el liderazgo en cualquier área que cada persona que está recibiendo este contenido se esté moviendo, ayúdanos a transicionar, a abandonar nuestra manera imperfecta y hacerlo a la manera de Jesús, que ayuda a pulir los matices de perfección. Bendigo a cada persona que ha recibido este contenido en este día, en el nombre de Jesús.